Acompáñanos a conocer un nuevo país que se encuentra bajo el nivel del mar. Por eso es conocido como Nederland o Países Bajos. Ubicada en Holanda septentrional, esta ciudad es conocida por sus canales, puentes y sus miles de bicicletas. Bienvenidos a Ámsterdam. En este video te vamos a mostrar todo lo que pudimos hacer en Ámsterdam en tan solo un día. Bueno amigos, ya llegamos al hotel. Estamos aquí en Ámsterdam, un nuevo país que desbloqueamos. De paso le queríamos mostrar el hotel que elegimos. Elegimos este hotel porque nos quedaba muy cerquita del lugar donde bajamos con el transporte, que era en Sloterdijk. Vinimos desde Bélgica. Y bueno, este es el hotel en el que estamos y estamos preparados para ir a descubrir esta ciudad y mostrarles todo. Queríamos aprovechar, ya que estábamos muy cerca de este país, un nuevo país desbloqueado. Sí. Así que estamos muy contentos. Comencemos. Se ve bastante cómodo, muy amplio, muy lindo. Y no podía faltar nuestro video de nuestro canal Marina y Nico, así que les invito de paso a que se suscriban y nos dejen comentarios. Gracias a ustedes, cada vez somos más en nuestra comunidad de YouTube. Como saben, aquí en estos países son muy fríos y siempre está como lloviendo, así que es especial, no puede faltar el café. Y de paso le queríamos comentar, este hotel lo conseguimos aproximadamente a 100 euros. Es un hotel 4 estrellas, la verdad que muy bueno. Si vienen a Ámsterdam lo recomendamos, una buena experiencia. Bueno, y el lugar favorito de todo hombre, el baño. A ver qué tal está. Es enorme el baño. Todo lo esencial. Perfecto. Lo mejor. No, la verdad que muy bien. Por lo que es el precio y el lugar, está muy bien. Bueno, y ahora que dejamos nuestras cosas y nos acomodamos, ya estamos listos para ir a recorrer esta ciudad. ¿Nos acompañan? ¡Vamos! Lo bueno de esta ubicación es que teníamos el tranvía justo enfrente del hotel, así que tomamos la línea 19 que nos dejó en pleno centro de Ámsterdam. Y aunque no paró de llover en todo el día, esta no fue una excusa para seguir recorriendo y conociendo esta increíble ciudad. Si hay un lugar bueno donde querés arrancar tu recorrido, es la Plaza Dam. En este lugar se encuentra el Palacio Real, antiguamente un ayuntamiento. Hoy en día solamente lo usan para ceremonias oficiales. Y Nieuwe Kerk, que es una iglesia del siglo XV. Bueno, en principio podés venir a este lugar para iniciar tu recorrido y luego hay muchísimas cosas más por ver. Aquí en la Plaza Dam también se encuentra el famoso museo de cera Madame Tussauds, donde se encuentra muchas figuras famosas, artistas, pero de cera. También si vienen con tiempo, se los recomiendo que puedan entrar. A ver, sí que es un poco molesto esta lluvia.
No me quiero imaginar vivir todos los días con este clima. Yo creo que me podría adaptar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría vivir en una ciudad así que llueva mucho todos los días? Por lo que me comentan, casi todo el año tienen este clima. Imagínense que estamos saliendo del verano en Europa y hace frío. ¿Ustedes qué opinan? Lo que más me sorprende de Ámsterdam es que, como verán, hay muchas personas caminando bajo la lluvia y no es ningún impedimento para conocer esta ciudad. Ámsterdam es la ciudad de los canales y de las bicicletas. Es sorprendente ver bicicletas por todos lados. En todas partes de esta ciudad vas a encontrar a alguien andando en bicicleta, no importa las edades, todos tienen una. Lo único que hay que tener cuidado porque van rapidísimo, así que si querés cruzar la calle, tenés mucho cuidado. En Ámsterdam hay más de 800.000 bicicletas, hay más bicis que personas, y muchas de ellas terminan en los canales. Pero no siempre fue así. Antes las calles estaban repletas de autos y era un caos, pero tras múltiples protestas se construyeron ciclovías y hoy pedalear es parte del estilo de vida de la ciudad. Las bicis no son el único atractivo de esta ciudad. Otra cosa que caracteriza a Ámsterdam y llama mucho la atención a los turistas son sus canales. No solo son para navegar, sino que también podés vivir en ellos o quedarte a pasar la noche. Estas casas flotantes atadas en los muelles son conocidas como houseboats o casas barco y son una verdadera atracción local. En Ámsterdam hay más de 2.500 casas flotantes y hoteles barcos. Por ejemplo, nos encontramos en el canal Prins Grants, que es uno de los más populares, y se encuentra un museo de una casa flotante donde podés tener la experiencia de entrar y ver cómo es uno por dentro. Por ejemplo, este se llama The Houseboat Museum. Abre a partir de las 10 de la mañana, en este momento está cerrado. Hay algunos que eligen hospedarse en un barco solamente para tener la experiencia de dormir una noche sobre un canal de Ámsterdam. Puede salir desde 50 euros la noche en adelante. Hasta hay otros botes más lujosos que salen hasta 300 o 400 euros la noche. Pero sería una buena experiencia, ¿no? Dormir en un barco. Estaría bueno. Algo muy particular de las casas de Ámsterdam es que algunas son inclinadas hacia adelante o hacia los lados. Es muy estético, pero no es un error de construcción. Eso es porque las casas llevaban un gancho en la parte de arriba con unas poleas que se utilizaban antes para subir las mercancías. Hoy en día se utilizan también para las mudanzas. De esta manera, cuando suben los muebles, no se chocan contra las paredes y las ventanas. También se preguntarán por qué las construcciones son tan altas y tan angostas. El motivo es porque antes cobraban un impuesto bastante elevado dependiendo del ancho de cada construcción. De esa manera construían para arriba para no pagar tantos impuestos. Seguimos recorriendo la calle Prinsengracht hasta llegar a este lugar que recibe más de 1 millón de visitas al año. Un lugar histórico y emocionante donde vivió Anna Frank, una niña judía que nació en Alemania, pero tuvo que huir a Ámsterdam con su familia para escapar de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Allí Anna escribió un diario en el que documentó su vida en el escondite secreto. Si les gustaría conocer más de su historia, pueden visitar este lugar. Es recomendable reservar entradas con anticipación, ya que suele estar lleno. Justo enfrente de la casa de Anna Frank salen estos paseos en barco, así que aprovechamos a hacer esta excursión. Si tienen poco tiempo, como nosotros que recorrimos la ciudad en tan solo un día, se lo recomendamos, ya que en este paseo van a poder recorrer los canales más importantes de Ámsterdam y conocer los lugares más lindos de la ciudad.
Este tipo de excursión te permite recorrer varios puntos importantes en tan solo 1 hora. También van a poder atravesar muchos puentes mientras una guía turística les va explicando la historia de Ámsterdam y los datos más curiosos. El paseo tiene un valor de 23 euros cada uno, pero lo disfrutamos y realmente valió la pena. Si vienen a Ámsterdam, no se pueden perder este trip, que es un crucero en bote, donde van a poder atravesar distintos puentes y estos hermosos canales. Les queremos contar que Ámsterdam tiene más de 100 kilómetros de canales. Tiene más canales que Venecia. Y tiene más de 2.500 puentes. O sea que si vienen una semana a Ámsterdam caminando, estarían cruzando todos los días un puente distinto. Nos bajan galletas desde arriba del puente. Wow. Dankjewel. Cookies. Okay, so we have surprise varieties. Usually the cookie manager is very known. Como verán, nos bajaron galletas de arriba del puente. Oh, mira qué rico que se ve. Pistachio. Wow. All right, so cookies. So how many of you just came first time in Amsterdam? It is our first time. First time? Yes. You like it? Yeah. Because due to global warming, Está rico. temperature. Genial. Relleno de pistachio. Esta excursión es imperdible, tienen que venir sí o sí a dar este recorrido en bote porque ves unas vistas increíbles. Y lo bueno que en la excursión también puedes tomar algo, tenés tragos y bueno, las galletas que nos dieron fueron especiales. En este momento estamos pasando por un lugar muy icónico que se llama Dancing Houses, que son las casas danzantes. Ese nombre llevan las casas inclinadas, famosas en Ámsterdam. Y mirá que vimos algunas casas inclinadas en Ámsterdam, pero esto me dejó sorprendido. Parecen de goma, parecen de silicona. Parece como que se va a caer en cualquier momento. Si vienen a Ámsterdam, una parada obligatoria es este mercado flotante de flores. Es un lugar muy turístico y es una novedad porque es el único mercado de flores flotante que hay en el mundo. En este mercado, ubicado sobre el canal Single, se pueden admirar y comprar una increíble variedad de tulipanes, la flor más emblemática de los Países Bajos. Además de flores, el mercado ofrece una variedad de souvenirs típicos holandeses, entre ellos los tradicionales suecos de madera, klompen, disponibles en distintos tamaños y decoraciones. También se pueden encontrar imanes, cerámicas, postales y pequeños regalos que capturan la esencia de la cultura neerlandesa. Así que si vienen a Ámsterdam, no olviden pasar por este lugar para llevarte un lindo recuerdo de tu viaje. Como verán, así terminamos con paraguas y todos
nos mojamos muchísimo porque llueve y la gente sigue paseando abajo de la lluvia. Y ahora vinimos a conocer una fábrica de queso. Aquí en Países Bajos, especialmente en Ámsterdam, es muy famoso los distintos tipos de queso, así que vamos a mostrarles. Qué rico. Excelente. El mejor queso que comí hasta ahora. ¿Está rico? Me gustó más el otro. Pero es riquísimo igual. Qué lindo. Esta es la famosa vaca holandesa, la que aparece en los chocolates Milka. Mirá, también están los imanes de los molinos y de las bicis también, mirá. Esos son los que más representan a Holanda y Ámsterdam en general. Y bueno amigos, este fue nuestro día en Ámsterdam. Nos llevamos un gran recuerdo de esta ciudad y su gente caminando sin parar bajo la lluvia. Fue increíble ver sus miles de bicicletas recorriendo las calles. Nos encantó conocer este lugar en el mundo donde las casas están tan inclinadas que parecen salidas de una pintura surrealista. Disfrutamos pasear por sus canales y ver esos barcos que forman parte de un paisaje típico neerlandés. Esperamos que hayan podido disfrutar el viaje junto a nosotros. ¿Qué país será el próximo destino? Descúbranlo en el próximo video.